id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, amados hermanos, entonces hemos venido hablando de un misterio que se llama el misterio de la iniquidad. Les cuento que es una parte muy fuerte, sí, porque el enemigo no puede quedarse quieto. Va a atacarnos, va a hacer algo, va a hacer manifestaciones y nosotros tenemos que estar siempre cubiertos, mis amados hermanos, todas las mañanas, mañana, tarde y noche, cubriéndonos con el poder del Espíritu de Dios, con su gloria, con su mano. Y tenemos que ser defendidos por los ángeles con las espadas de fuego que ellos tienen, para que el ataque del enemigo no se haga manifiesto en nosotros. Porque es un tema que lleva, por un lado la gente la gente le da miedo, la gente no quiere hablar sobre eso. Es más, uno cuando está hablando sobre el misterio de iniquidad y cuando va a hablar sobre la parte, el regente del misterio de iniquidad, uno siempre tiene temor de pronunciar esa palabra. Y si ustedes han oído muchos predicadores cuando hablan de Satanás, inmediatamente dicen que el Señor lo reprenda, ¿ve? Que Jehová lo reprenda. Entonces siempre es un temor hacia Él, ¿ve? Es un temor que tenemos y que verdaderamente no debiera existir cuando nosotros somos cristocéntricos, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo venció? El que venció fue Jesús. Jesús fue el que le quitó toda la potestad a Él. Entonces, si Jesús le quitó a Él todo el poder, toda la unción, entonces nosotros, ¿con quién estamos? Estamos dentro de Dios, estamos dentro del poder de la palabra y estamos en el poder del Espíritu del Dios Todopoderoso. Luego nosotros no tenemos por qué tener ningún temor. Si usted empieza a pensar las cosas, pues lógico que ahí vendrán. Si usted no las piensa, pues eso es como cuando la persona anda por la oscuridad en el campo, ¿cierto? Y de pronto siente que las hojas se mueven y siente que es alguien que viene detrás, cuando solamente se están moviendo las hojas por el mover del aire. Vamos a hablar hoy de una cosa que se llama la doctrina de Satanás. Y ahora sí decimos que Jehová lo reprenda. No existe una cultura, una tribu o una sociedad en este mundo que no tenga un concepto y que no tenga temor de este ser maligno e invisible. Ya habíamos hablado de que el origen de la iniquidad es Luzbel, esto es Satanás, de donde los brujos, las cabezas reducidas, los muñecos del vudú, los postes totémicos son los que dan evidencia traumática, sí, porque lo traumatizan a uno, traumática de este temor universal. Es un temor de todo el universo. Es un temor que está reflejado. Mucha gente no quiere hablar del Señor. ¿Por qué? Porque le da temor de pronto lo que pueda acontecer del otro lado. Y no crean, mis amados hermanos, el enemigo ataca muy fuerte y demasiado fuerte. Por eso hablemos de la existencia de esta doctrina. El mundo duda de la existencia de esta doctrina, pero ya la estamos viendo. Estamos en el final de los tiempos y estamos viendo cómo se construyen iglesias satánicas. Estamos viendo cómo se construyen sitios donde hay un lugar para reverenciar, para adorar. Vamos a hablar de eso. Van a haber lugares para adorar, para reverenciar y para hacerle culto a este elemento, a este maligno. A veces se le muestra como una figura mítica, ¿sí? Una figura de cómo vería los cuernos, la cola, ¿cierto? Y echando fuego por la boca. Entonces, esta forma, en este momento, ¿qué es lo que el mundo está sintiendo? Ya el mundo no tiene respeto por eso. Ya el mundo no le da temor. Ya el mundo, porque Satanás, o sea, él mismo se ha encargado de hacernos la mentira y meternos a nosotros, meter a nuestra familia, a nuestros hijos, a buscar de pronto ser figuras de magos, ser figura de brujas, ¿sí? Y en este mes estamos en esa etapa. Es una etapa donde ahorita creo que en Florida Blanca hicieron una casa
La reja se la pusieron ¿de qué? De calaveras, cadáveres, huesos, ¿sí? Y arriba tiene un ataúd con una presencia, sí, este está en Florida Blanca, apareció por YouTube. Y es así como se está, Satanás lo que anda buscando, o sea, el maligno lo que anda buscando es que nosotros creamos que eso es pura mentira, que eso es tomadera de pelo, que los niños pueden vestirse de Batman, de Superman, pueden vestirse de el hombre araña y puedan vestirse de la calavera y puedan hacer una serie de cosas y van a recibir una serie de regalos que son caramelos, pero que verdaderamente lo que está eso haciendo es que se le pierda temor a ese elemento, y al perderle el temor a ese elemento pues no pensamos en él, no nos defendemos de él. Hasta los padres se ríen de esa posibilidad. Y lo otro es que también hemos visto que en los cultos, en las diferentes denominaciones, no se habla de él, o sea, no tratan de evitar el hablar de esa persona, de ese maligno, y lo evitan de forma tal que lo niegan a veces en el púlpito. Dicen, no, pero nosotros ¿para qué hablamos de él? Si él no existe. ¿Cómo que no existe? Si está marcado, está escrito en la palabra. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo. Está en Ezequiel 28, está en Isaías 14. Ya vino. Génesis capítulo 1, versículo 2. Perdón, Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ya está ahí. Hermanos, está aquí. Él ha venido siempre, el espíritu de Satanás, o el espíritu de la iniquidad, ha venido desde antes, o sea, desde que Luzbel decidió atacar, rechazar, o sea, meterse contra la palabra de Dios, querer ser como Dios. Ahí está, ha venido. Yo a veces, vamos, una vez yo estaba orándole al Señor y Él me mostraba a mí. Entonces yo le decía, ¿por qué? Porque el enemigo siempre ha querido ocupar los espacios que Dios ha tenido. ¿Dónde cayó el arca de Noé? Mesopotamia, ¿cierto? Está en Mesopotamia, está a un lado de Ur de los Caldeos. ¿Y qué hizo el enemigo allá? ¿Qué hizo el maligno allá? ¿Qué formó? La Babilonia, ¿cierto? ¿Sí o no? Vámonos entonces para Jerusalén. ¿Qué hizo el Señor en Jerusalén? Templo de Dios. ¿Y qué hizo después el enemigo? Vino, arrasó, y ahí hizo que ocupó un espacio y tapó el otro. Y puso una mezquita, y puso al otro lado, puso también una especie como que es de sepultura o algo así de muertos, para evitar que viniese por esa puerta y entrara el Señor. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando eso pasó? Pues entonces ya Él tenía determinado que nosotros éramos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, y fue cuando vino la palabra sobre eso, templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Y qué ha querido Satanás todo el tiempo? El maligno, ¿qué ha querido? ¿Sí? Que en nosotros no more el Espíritu de Dios, sino como era el espíritu de iniquidad, como lo habíamos hablado el domingo, en la anterior prédica. Entonces, al morar ese espíritu en nosotros, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a estar rechazando todo lo que hable de Dios. Todo lo que hable de Abba Padre está siendo rechazado por ese espíritu. Y nosotros vamos a ser entonces inicuos. ¿Y qué es lo que pasa con el inicuo? Termina siempre, la paga del pecado es muerte, va a morir. Y es lo que anda buscando él. Y sabemos que él ya perdió. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo derrotó, lo venció. Entonces nosotros somos vencedores ¿en quién? En Cristo Jesús. Nosotros tenemos que decir siempre que Él sea el que a nosotros nos defiende, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, ¿sí? Y Él es el que envía a los ángeles para que nos cubran, para que nos defiendan de todo, con espadas de fuego. Porque es así como Dios nos va a defender a nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado? La negación de esto ha llevado a que no se hable de Él y que sean reacios, tanto que a veces ellos mismos le achacan, ¿sí?, todo lo que pueda acontecer a alguien o que le pueda acontecer a la denominación, dicen que es por culpa de la parte directiva, mal dirigido, mal hecho, mal planeado, de todo, cuando es la mano del enemigo el que está actuando sobre ese sector. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la palabra, tenemos que hacer oración. A veces necesitamos hacer ayuno, ¿sí?, y siempre buscar de Dios todos los días para que Él sea quien nos ministre, quien nos lleve, quien nos guíe, o sea, nosotros tenemos que caminar con Él desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Y fuera de eso, cuando nos acostamos tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu de Dios sea el que se yustaponga sobre nuestro espíritu, para que en ese momento que estemos ahí, yertos, sea el Espíritu de Dios el que nos defienda a nosotros. Amén. Y leer todos los días la palabra, ¿cierto? Porque en la medida que uno lea la palabra, en esa medida la misma palabra aflora a uno. Sí, llega un momento en el cual usted está hablando de algo y de pronto aflora la palabra que usted ha estado leyendo. ¿Ven? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra se hace manifiesta. La misma palabra se hace manifiesta. Por eso entonces, cuando nosotros leemos la misma Biblia declara la existencia del maligno. La misma Biblia habla del misterio de la iniquidad. La misma Biblia nos está a nosotros explicando que tenemos que reconocerla, tenemos que verla. Así como la vez pasada, el domingo, hablábamos de las obras de la carne, que tenemos que tenerlas en nuestra mente, tenemos que conocerlas para que cuando vengan nosotros podamos rechazarlas completamente. Y tenemos que aprender cómo se rechaza, cómo se corta, cómo se limpia, si se quema, si de pronto la cortamos con algo, ¿ve? Si de pronto entonces rompemos, abrimos con una llave el candado ese que tiene de pronto esa ligadura, esa atadura. Amén. Debemos recordar que la Biblia menciona, en 7 libros menciona la doctrina de Satanás. En Génesis, Primera de Crónicas, en Job habla 12 veces. En Salmos, en Isaías, en Ezequiel y en Zacarías. Y también se encuentra en 19 libros del Nuevo Testamento, y todos los escritores neotestamentarios hacen referencia de él. O sea, hacen referencia a esto. Entonces, ¿por qué uno dice a veces, por qué desde el púlpito aquellas iglesias no hablan de él, le tienen temor y prefieren mejor hablar de otras cosas en vez de hablar de algo que tenemos que defendernos? Tenemos que saber cómo defendernos de esa persona. Entonces, en la medida que lo conozcamos, en esa medida nosotros nos defendemos, como yo decía en la vez pasada, ¿sí? Soldado avisado no muere en guerra. Amén. En Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, en Marcos, en el capítulo 5, versículo 15, en Lucas, en el capítulo 22, versículo 3, en Juan, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y el apóstol Pablo habla en Romanos 16, 20, y el apóstol Pedro habla en Primera de Pedro 5, 8, y Santiago habla en el capítulo 4, versículo 7 de esta persona, y en Judas, versículo 9. Jesús, si nosotros miramos los evangelios, Jesús lo menciona unas 15 veces. Mateo 4, 10, 16, 23, 25, 41, Lucas 10, Lucas 18, Juan 8, 44, Juan 6, 70 y Lucas 22, 31. Jesús lo menciona, o sea, Jesús nos indica que tenemos que verlo, nos indica que tenemos que tenerlo presente para que podamos defendernos de la presencia de él. Amén. Ahora hablemos del origen. Algunos, cuando uno les habla de Dios, ellos casi siempre el mundo, o los que están relacionados con el mundo, dicen: está bien, si tu Dios es tan sabio y tan bueno, ¿por qué creó Dios al diablo? Y si es tan poderoso, ¿por qué no lo destruye? Entonces, acuerde de lo que Jesús le dijo a Satanás cuando se encontró con él en el desierto. Él no se puso a explicarle las cosas ni se puso a decirle por tal cosa, porque es que yo soy el Hijo de Dios, porque es que yo vine y me encarné en María, sí, y yo vine con el poder de Dios. ¿Listo? No, él no le dijo, él dijo: escrito está. Entonces la respuesta de nosotros es sencilla. No lo ha hecho, pero lo hará. ¿Cuándo? Cuando venga el final de los tiempos, porque se va a cumplir. Ahí está en Apocalipsis, está en Zacarías, está en Daniel, está en Ezequiel, está en Jeremías. Hay 2 pasajes importantes en la palabra de Dios que hablan acerca de su origen y de su caída. Sí, habíamos hablado ya que Ezequiel, capítulo 26, 27 y primera parte del capítulo 28, cuando habla del rey de Tiro. Y también lo dice en Isaías 14. Entonces ya se cumplió una parte, pero vuelve otra vez a cumplirse la siguiente. La primera parte, Nabucodonosor en el 573 a.C. y después fue destruida por Alejandro Magno en el 332 a.C.
Y yendo más allá, nos describe, en el rey Tiro nos describe a una criatura vil, una criatura malvada, una criatura depravada. ¿Sí? Eso está en Ezequiel 28, versículos 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Sí. De zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Amén. Dentro de poco podremos hablar un día de los querubines, que son 3, ¿sí? O que hasta ahora más o menos están manifestados. Este querubín, ¿sí? Que estaba en el jardín del Edén, que se paseaba por el jardín del Edén, querubín, y los 2 querubines que están en el arca, que están cubriendo con sus alas el arca, están protegiéndola. Entonces por eso decía protector, porque eran protectores. Si nosotros miramos en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces siempre hay otra parte en Jeremías, creo que es donde habla de que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? El mismo creo que es en el 5, el versículo 5. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Isaías 53, versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que Dios siempre ha querido que nosotros seamos defendidos. Dios ha querido que nosotros no seamos, tomados por ese elemento, por ese maligno. Y Él siempre ha traído todas las cosas para que nosotros, en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra y en la sabiduría que viene revelada en nosotros, podamos defendernos de todas las cosas y podamos pronunciar la palabra correcta, la palabra que trae bendición. Entonces por eso nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber de los misterios de Dios. Necesitamos poder entenderlo, poder conocerlo. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos indique cuál es el camino y nosotros sepamos con quién andamos, porque nos podemos equivocar. ¿Sí? A veces nosotros vamos caminando y creemos que estamos caminando en la verdad cuando estamos apartándonos de la verdad, cuando ya no queremos ni siquiera ni leer la palabra, cuando ya nos causa como jartera, nos causa sueño. Y es cuando tenemos que otra vez, como yo les decía, tenemos que conocer las obras de la carne para poder, vámonos para aquel lado donde están los frutos y no empecemos a hacer obras de la carne. La palabra de Dios también dice, ahí mismo, sí, dice en Isaías 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y desde que eso es algo que lo dice un profeta grande, porque su palabra es un libro, ¿sí? Todo lo que él menciona es de revelación. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos enseñe, que nos revele, que nos limpie, ¿sí? Y que nos diga para nosotros poder pronunciar la palabra de sanidad y de salvación. Amén. En Romanos capítulo 3 dice, 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue antes de que viniese Cristo Jesús. En Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Y en Juan, primera de Juan capítulo 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces somos anatema. Amén. Por tanto, Ezequiel no refiere al maligno como un ser humano. Él lo dice en el versículo 13, ya leído, que en el Edén, en el huerto de Dios estuviste.
que no hay referencia de que él vistiera, o que, mejor dicho, Adán vistiera como vestía este querubín. Fíjese que él habla de unas piedras preciosas, no son todas completas, porque si nosotros vamos y miramos las piedras del efod, ¿sí?, de Aarón, del sacerdote, ¿sí?, son 12, y también hay unas piedras preciosas también que cubren el cuerpo, o sea, la armadura de nosotros, los cristocéntricos. Además de eso dice que los primores de tus tamboriles y flautas fueron descritos para alabar y adorar a Dios, ya que en él en sí, en su momento, era una doxología de adoración, o sea, había una adoración inmensa. Él aprendió a adorar a Dios. Él sabe cómo es la adoración a Dios. Él la conoce. Y él sabe cuando alguno de nosotros está en ese plan, o sea, está en ese nivel de adoración. Y a él no le gusta. Y él tratará de atacarnos por ese lado para que nosotros no podamos entrar en ese nivel de adoración. Y colocará que de pronto alguno de nuestros hermanos nos diga cállese, o que de pronto nos codie, o que de pronto sí nos haga ver como que estamos haciendo lo malo. Amén. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Entonces él cubría con sus alas. ¿Qué cubría con sus alas? En el Antiguo Testamento había 3 oficios que requería de la unción: el sacerdote, el profeta y el rey. Tal vez Satanás había llegado a cumplir esas 3 funciones. Entonces él fue creado ¿para qué? Para poder servir con 3 oficios en el cielo, pero fracasó. ¿Por qué? Por su orgullo. Esta tarde estábamos hablando con la pastora de la parte del orgullo, ¿sí? Y a veces uno cree que está bien y está mal, porque a veces cree uno que está hablando bien y está hablando en orgullo, en prepotencia. ¿Ve? A veces cree uno que está caminando bien y lo que está caminando es por las nubes, ¿sí? Cuando uno tiene que aterrizar, uno tiene que ser humilde, y eso es lo que a nosotros nos ha enseñado el Señor. Uno de los que trató de realizar el sacerdocio siendo rey, ¿quién fue? Saúl. Acuérdese que él ofició, ¿recuerda? Esto está en 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 al 14. ¿Y quién fue el otro? Fue el rey Usías, de la tribu de Judá, quien trató de entrar al templo de Dios, ¿recuerdan? ¿Pero si se acuerdan? ¿Cierto? Segunda de Crónicas capítulo 26, versículos 16 al 21. Él era un querubín guardián. Era muy especial, ya que su propósito era proteger, óigame bien, la santidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos a hablar de la santidad de Dios? ¿Cuántos ministros de Dios quieren hablar de la santidad de Dios? Entonces, si nosotros miramos en Apocalipsis 4, hablan de las 4 cabezas, ¿cierto? Los 4, sí, uno era el león, otro era el becerro, otro era el águila y otro era el hombre. Aparentemente, si nosotros miramos, este querubín fue creado para otras cosas. Primero que todo, para demostrar la obra terrenal presentada en los evangelistas. ¿Qué era esa obra? Esa obra que era Cristo como rey, que era semejante a un león. Eso está en Mateo. Cristo como siervo sufriente, que era semejante a un becerro. Eso está en Marcos. Y Cristo como el hombre perfecto, eso está en Lucas. Y a Juan lo presenta a Cristo como el Dios espiritual, semejante a un águila. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Amén. El segundo era semejante a un becerro. Amén. El tercero tenía rostro como de hombre. Amén. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Amén. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero este maligno se llenó, su corazón se enalteció a causa de la hermosura de él. Entonces se vio con todo. Es como cuando usted llega y de pronto, si usted se ha analizado, hay muchas personas que
que están en el mundo y adquieren un prestigio, y en la medida que van pasando el tiempo, ellos van creciendo en el prestigio y se van haciendo personas tan importantes. Esas personas importantes, llega un momento en el cual su corazón se enaltece, tanto que ellos se consideran que todo lo que ha sido creado, o sea, lo que ellos tienen ha sido creado por ellos, y que ellos son los dioses para poder hacer esas cosas. Entonces es cuando empiezan a hacer cosas. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo lo que hace es que después de que los enaltece, los destruye, porque él vino fue a robar, a destruir y a matar. Amén. Entonces ese enaltecimiento del corazón es el primer pecado y la autocreación del primer pecador del universo. Es el primero, ¿sí? Así es como Pablo lo describe en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Pasemos por ello. Y que es relatado por Isaías en Isaías 14 versículos 12 al 14. Leámoslo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Entonces aquí vemos cómo Isaías, el profeta Isaías, habla y relata sobre este maligno. Dice que subiría al cielo. Tenía en mente llegar al tercer cielo, que es la morada de Dios. Eso está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y es aquí donde al parecer quería la adoración de todos los ángeles, hasta el mismo Dios. Ese enaltecimiento fue el que lo llevó a caer, como dice el profeta Isaías, y caíste de lo alto. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte me sentaré. En ese momento él estaba ya ocupando todo el espacio del universo. Y sobre las alturas de las nubes subiré. Entonces de pronto estaría hablando ¿de qué? De la nube, del Shekinah de Dios, ¿cierto? Que fue declarado en el desierto. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y dice, seré semejante al Altísimo. Quería ser el Todopoderoso. Es lo que muchas veces le sucede a mucha gente. ¿Sí? Lo que muchas veces le sucede a muchos hermanos que de pronto están en una denominación y que el Señor los va colocando, les va instruyendo, les va dando la palabra y van tomando posición, pero no posesión, sino posición dentro de la casa del Señor. Entonces ya empiezan a ser líderes, ya después de líderes entonces pasan a otro de acuerdo al tipo como tenga la organización, la iglesia, la denominación, y llega un momento en el cual ellos quieren ser el pastor de la iglesia, pero no quieren sujetarse al mando de alguien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos tenemos que estar sujetos al mando de ¿quién? Al mando de la palabra de Dios, al mando del Abba Padre. Nosotros tenemos que reconocer solamente un solo Dios, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Israel. Amén. Entonces, de esta forma, Lucifer en el huerto de Dios, donde luchó por su propia voluntad, llevando al pecado a la mujer, y en el huerto de Getsemaní también Lucifer estuvo. Cuando él llevó a que Jesús el Mesías orara para que no se pudiese hacer la voluntad del Padre. Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz, este vaso, esta copa. ¿Sí? Cuando uno sabe que Jesús vino por lo que él se había comprometido. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15 se comprometió, fue la palabra. ¿Sí me entendieron hasta ahí? La palabra de Dios. ¿Quién era la palabra de Dios? Juan lo dice, el verbo, y el verbo se hizo carne, ¿cierto? Entonces esa palabra se comprometió a venir, en el tiempo de los tiempos, venir, ¿para qué? Para ser encarnado en María y poder cumplir y ser verdaderamente esa oveja inmolada, ese anrio, que en este momento es la fuerza que nosotros tenemos. Ya no tenemos esa oveja, yo soy él, o sea, esta es la oveja que vino a matar o a llevarse o a cumplir, sufrir por los pecados del hombre, sino este es el anrio. Nosotros estamos bajo ya la égida del anrio, que es el poder del cordero inmolado. La sangre del cordero ya
le da vestidura a él para que pueda abrir los sellos, que es lo que en este momento está sucediendo. Amén. ¿Hasta ahí entendió o hay alguna miricita, algo? Y todo bien, ¿cierto? Ahora miremos cuál es la personalidad de este elemento. Habíamos hablado del origen, ¿cierto? Hablamos del origen. Ahora hablemos de la personalidad de este elemento. Entonces, esta persona es una persona real, es un ángel caído. Algunos eruditos lo describen como un cuerpo, no de carne como el de nosotros, sino celestial. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 39 y 40. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Amén. Entonces, si nosotros miramos, entonces hay un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Nosotros estamos buscando siempre pertenecer al cuerpo espiritual celestial. Amén. Este maligno tiene también, es una persona real y además de eso tiene inteligencia, es inteligente. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice así la palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, la inteligencia de él es la misma inteligencia del inicuo. Si usted analiza, el inicuo siempre está maquinando cosas, siempre está pensando cosas, pero cosas para hacer la maldad. Entonces siempre está viendo las cosas y quiere entonces tomar posesión de esas cosas, y para eso entonces maquina las cosas de modo tal que se le pueda presentar para él poder tomar posesión de esas cosas. Y es lo que hace este maligno. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, la palabra de Dios dice: pero temo que como la serpiente con su astucia que engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, los de nosotros, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que andaba buscando? Cuando nosotros hablamos del inicuo, hablamos y también hablábamos de este maligno y del espíritu de iniquidad, que siempre anda buscando es estar en contra de la palabra, en contra de Dios. Es aquel que lleva al hombre a que en un momento dado se rebele contra Dios, no reconociéndolo como su Dios creador. Pero si busca un Dios, si busca una imagen, si busca una vaca, si busca cualquier elemento para poderlo convertir en su Dios y poderle dar todo su conocimiento e inteligencia a ese elemento, cuando él sabe, cuando él conoce, como lo dice Romanos capítulo 1 versículos 20 en adelante, cuando él conoce la presencia de Dios y conoce la creación de Dios, pero no quiere reconocerlo, ¿cierto? Habíamos dicho que era una persona real, habíamos dicho que era una persona que tiene inteligencia, pero también que tiene memoria. Recuérdese de la presencia o el encuentro de Cristo con el maligno. Eso está en Mateo, ¿sí? Siendo aún ese episodio donde Jesús tiene que citarle a él: escrito está, ¿sí? Sin tener que explicarle, porque es que uno no tenemos por qué explicar las cosas. Ya Jesús era Jesús, la encarnación de Dios. Entonces, como encarnación de Dios, él sabía que era el encarnado, que era esa oveja que iba a ser sacrificada, ¿sí? A cumplir una posición dentro del sacrificio sacerdotal. ¿Por qué? Porque en medio de ese sacrificio sacerdotal estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista era el último, ¿sí? De la línea levítica, de la línea de Aarón. Entonces él fue el que le impuso las manos, así como cuando el sacerdote le imponía las manos al macho cabrío, ¿sí? Y fue cuando Juan el Bautista le impuso las manos a Jesús, y fue cuando vino, ¿sí? El hundimiento en las aguas, el bautismo en aguas, y fue cuando él salió, ¿sí? Se abrieron la puerta de los cielos, o sea, el portal de los cielos se abrió para que hiciese presencia de la palabra, ¿sí? Y del Espíritu de Dios. Amén. Satanás también las cita esas palabras descritas en Deuteronomio. Eso está en Mateo capítulo 4 versículo 6, y es igual al Salmo 91 del versículo 11 hasta el versículo 12, y es igual al Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 y en Daniel capítulo 9. En estos cinco elementos
Es cuando Satanás le dice a él, si eres Dios, entonces póstrate tal cosa, si eres Dios, bótate de acá. Ya habíamos visto que es persona real, que es inteligente, que tiene memoria, y ahora él también tiene una voluntad. Entonces ahí es cuando el apóstol Pablo habla en Timoteo, ¿sí? En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Entonces, es cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos descarriados que se escapen de ese lazo, o sea, que puedan. Entonces ahí le está dando que ese misterio, que ese espíritu de iniquidad, los lleva cautivos contra la voluntad de ellos y si los coloca a que ellos entonces no reconozcan la voluntad de Dios. Habíamos dicho que tiene voluntad, ¿cierto? Ahora miremos que tiene también emociones. Entonces tiene unos deseos. Eso está en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces tiene un deseo, tiene una aspiración. Él también pide. También le pide a Dios para que le permita poder zarandearlos. Eso está en Job, ¿cierto? Sí. Donde Dios le dice, si has visto a mi siervo Job, y el otro le dice, pero es que si usted no me deja tocarlo, déjeme tocarlo. Pero tenemos que orarle mucho al Señor para que Él nos esté defendiendo a capa y espada. Porque en un momento dado puede llegar esa tribulación, puede llegar ese ataque del enemigo, y es lo que nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios. ¿Qué hacía Jesús o qué hizo Jesús? Jesús oró por Pedro para que no fuera zarandeado. ¿Sí? Amén. También tenemos que tiene una emoción que se llama orgullo. Ese orgullo nos lleva a que nosotros también, si lo tenemos, caigamos en la tentación. Entonces nosotros cada vez que tengamos orgullo tenemos que inmediatamente rechazarla y cortarla lo más pronto que se nos pueda hacer. Es más, esa está en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Leámoslo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. ¿Listo? Y también tenemos que él también tiene ira. Entonces, hermanos, si usted tiene esa obra en la carne, tiene que rechazarla, porque la ira del enemigo también está ahí presente. Apocalipsis capítulo 12 versículo 2. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Sabe que tiene poco tiempo. Entonces, si nosotros también comprendemos eso y entendemos eso, y Dios nos da revelación, que entendamos lo que significa, sabe que Él sabe que tiene poco tiempo. Entonces, por eso Él viene con ira a atacarnos a nosotros. Y en la medida que Él vea que no nos puede tomar, que no nos puede llevar, entonces más va a enfurecerse, más va a ser. Fuera de que Él tiene emociones, también tiene una habilidad para organizar. Tiene una habilidad para mentir, tiene una habilidad para hacerlo caer aún en la trampa. La Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí entendieron ahora sí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, que sí hay una doctrina de demonios, hay una doctrina de este enemigo. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y en Apocalipsis 2:24, Él organizó y condujo la primera rebelión contra Dios. Sí, ya lo hablamos en Ezequiel capítulo 28 y hablamos en Isaías 14. Ahora también aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Y además de eso, en el final de los tiempos, es este mismo elemento quien organice y conduzca la última rebelión en contra de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Ahora, recordemos que fue Satanás quien sistemáticamente sometió a Job a pruebas rigurosas, ya lo hemos hablado muchas veces, en su intento por doblegar la fe de Job.
Y es el apóstol Pablo quien lo refiere en Job, Job capítulo 1 y 2, igual que Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Leámoslo, Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gobernadores, principados, potestades y huestes celestiales, ¿cierto? Celestes. Amén. Ahora, este enemigo tiene nombre, tiene muchos nombres. Voy a darle un listado de los muchos nombres que tiene. Satanás, el adversario, el diablo calumniador, el príncipe de la potestad y del aire, está en Efesios capítulo 2, versículo 2, el Dios de este siglo, está en 2 Corintios 4:4, el rey de la muerte está en Hebreos 2:14, el príncipe de este mundo está en Juan 12:31, el gobernador de las tinieblas está en Efesios 6:12, el leviatán está en Isaías 27:1, y en Job está en el 41, 1 y 2 y en el 41, 14, 34. Lucifer como lucero está en Isaías 14, 12, el dragón, Apocalipsis 12, 7, el engañador, Apocalipsis 20, 10, Apolión, destructor en Apocalipsis 9, 11. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 9, 11? ¿Sí? Es cuando se abre el hueco, es el hoyo, ¿cierto? Implacable, 2 Corintios 6, 15, el maligno, Mateo 13, 38, el tentador, 1 Tesalonicenses 3, 5, el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12, 10, el ángel de la luz, Colosenses 11, 14, 15, mentiroso o padre de la mentira, Juan 8, 44, asesino, Juan 8, 44, enemigo, Mateo 3, 79 y león rugiente, 1 Pedro 5, 8. Entonces, para que cada uno de ustedes, si quiere verificar estas partes, entonces el tentador vaya a esa cita bíblica para que pueda leerlo. Si nos colocamos aquí a leerlo, pues no alcanza el tiempo. Amén. Además de eso, él tiene un nombre, pero también tiene unas actividades. Es importante reconocer que el enemigo, el maligno, no aqueja, ¿sí?, de pereza. Fíjate bien, él está como león rugiente. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a devorarnos, a acabarnos. Y créame que si nosotros que ya estamos en este momento, en este instante, que tenemos una unción especial, si de pronto volteamos las piernitas, ¿sí?, él nos acaba, pero en un par de segundos. O sea, no nos deja ni siquiera respirar. Él nos destruye. Y las actividades de este enemigo es, primero que todo, imita a Dios. Aunque a pesar de que lo odia, a pesar de que lo aborrece, ya él codicia ser como Dios. Eso está en 1 Juan capítulo 3, versículos 1 al 2. Además de eso, él tiene una falsa trinidad. Y aquí hablamos de trinidad porque es una mentira. Donde él asume el papel de padre, el anticristo como el hijo y el falso profeta como el Espíritu Santo. Apocalipsis 13, 2 y Apocalipsis 16, 3. Además de eso, él imita a Dios. Segundo, tiene sinagogas. Aunque no se quiera notar, pero sí hay cultos que aparentemente hablan de Dios, pero son sinagogas del maligno. Apocalipsis 2, versículo 9. Tiene doctrina, ya habíamos hablado que tiene una doctrina que llama la doctrina satánica, ¿cierto? Las cuales son, entonces miremos a ver cuáles son las doctrinas que tienen estos elementos. Amor libre, ¿sí?, el aborto voluntario, la homosexualidad, la salvación por las buenas obras, que es lo que hablamos de la religiosidad el domingo, la evolución y muchos credos generados por el hombre. Esos credos que no están en la palabra son generados por el hombre para que la persona, al leerlo, al orar, al rezar sobre esos credos, ellos creen que están recibiendo salvación y resulta que están haciendo, como digo yo, cierto, morcidas para el diablo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Satanás también tiene misterios. Leamos entonces, Manolito, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
solo que haya quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Entonces sí sabemos que ya tiene un misterio, esto que llama el misterio de iniquidad, que es el cual estamos hablando. Que a veces él no quiere que nosotros hablemos, y cuando hablamos entonces él entra en furia y nos ataca fuertemente. Tiene un trono, eso está en Apocalipsis capítulo 2, 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. A pesar de eso, él ha tenido diferentes sitios, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos ¿sí? de la parte de la Jerusalén, del templo de Jerusalén, y aquí también habla de Pérgamo. Y según el apóstol Juan, él volverá como Babilonia para ser destronada, para ser caída. Y la palabra de Dios dice, ha caído Babilonia. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, de esa forma, Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios en todas las cosas que él ha hecho. Todo el tiempo ha buscado imitarlo. Tiene adoradores, eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Tiene ángeles, sabemos que los ángeles caídos fueron la tercera parte, ¿sí? Sí. Miríada de miríadas. Al parecer persuadió a una tercera parte de los ángeles, y eso está en Apocalipsis 12:4 y Apocalipsis 12:7. Tiene ministros, ¿sí? Tiene ministros. Hay movimientos que aparecen y son llevados por personas que han conocido de Dios, pero que se han apartado de Dios, se han rechazado a Dios. Está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Él también hace milagros, porque tiene un poder. Entonces, oigamos la advertencia de Jesús sobre esto. Eso está en Mateo 7, versículos 21 y 23. Oigámosla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 también aparece algo parecido. Él también ofrece sacrificios y tiene comunión. Sí, eso está en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20. Vale la pena que lo leamos. Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿Sí vieron? Entonces, cuando nosotros participamos algo, hacemos un sacrificio, fíjense lo que dice ahí. Dice, antes yo les digo que lo que ustedes, los gentiles, sacrifican, se lo están sacrificando a los demonios. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón del gentil está hacia el ídolo. Es como cuando usted de pronto ve, hay una reunión, por decir el bautizo de un niño. ¿Qué está pasando en el bautizo de un niño? Se le está presentando, esa criatura se le está presentando a alguien. Y ese alguien es un ídolo. Y ese ídolo, ¿sí? Nos invitan después a que vayamos a comer, ¿sí? Y a festejar el bautizo de ese niño, o sea, vayamos a comer de lo que ha sido ofrendado, ¿sí? A ese ídolo. Entonces, si nosotros hacemos eso, estamos yéndonos para ese lado. Por eso es bueno que lo sepamos. De esa forma, cuando nosotros conocemos todas esas cosas, ya no dudamos. Porque muchas veces usted duda. Dice, pero es que es mi sobrino. Pero es que es tal cosa, es parte de mi ser. ¿Sí? Pero hermanos, si usted qué hizo cuando usted se convirtió al reino de los cielos, ¿qué decisión tomó usted? ¿Allá o acá? Cuando nosotros estamos acá, nosotros tenemos que saber la decisión que tomamos para que no haya duda en nuestro corazón y para que no entremos en pecado y no abramos una ventana por la cual se puede meter el enemigo. Yo lo digo porque lo viví. Yo honestamente sufrí mucho, pero yo antepuse la presencia de Dios. Yo fui invitado a un bautizo de mi nieto y yo les dije que no.
Y fue una lucha, una pelea. No, que tal cosa, no, que eso no pasa nada, que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver, hermanos? Si es la forma como yo puedo abrir una ventana. Y al abrir esa ventana por ahí se me mete no uno. Acuérdense lo que dice la palabra en el Evangelio, que dice que cuando el enemigo se fue y volvió y encontró que la casa estaba vacía y bien adornada, ¿qué pasó? Fue y trajo 7 espíritus más, y después de que uno lo cojan los 7, ¿qué hace uno? ¿Y todo por qué? ¿Sí? Cuando uno tiene un camino, ¿cierto? Tiene además de eso ejércitos. Eso lo vamos a ver cuando analicemos la parte del Armagedón, los cuales van a ser derrotados por el Dios Altísimo, por el jinete del caballo blanco. Amén. Isaías 24, 21 y Apocalipsis 14, 17, Apocalipsis 16, 16 y Apocalipsis 19, 11, 16. Cuando vamos a hablar de la pelea, el último, del final de los tiempos, del devenir de los tiempos. Amén. Además de eso, es un sembrador de cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces, fíjense que aquí hay 2 cosas que son importantes tener en cuenta, o creo que más. La primera es que la persona sembró, ¿sí?, en buena tierra. O sea, sembró en buena tierra. Somos nosotros. Aquí están ustedes que están sembrando en buena tierra. Tienen una tierra preparada, una tierra deliciosa, que están recibiendo la palabra, por la cual vienen los domingos, vienen los martes, vienen los jueves. Y en sus casas ustedes leen la palabra y oyen los devocionales y hacen las vigilias. Amén. Buena tierra, buena tierra. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se quedan dormidos? Cuando deciden que de pronto hoy no leo la palabra porque es que me cogió el tarde. Cuando deciden que hoy no hago la oración porque mañana la hago, Señor. Mañana acuérdame que yo mañana la hago. Tempranito, Señor, si es posible. Y llega al día siguiente a las 11 de la noche. Señor, tempranito, Señor, tempranito. ¿O no les ha pasado? ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, en ese momento, ¿quién viene ahí a sembrar una mala? El enemigo. Cizaña. ¿Sí? Y al sembrar esa cizaña, ¿qué hace el Señor? ¿Será que corta la buena siembra? No nos corta a nosotros. No nos corta a nosotros, pero espera que nosotros arranquemos la cizaña. ¿Sí me entendieron? Sí. Somos nosotros quienes tenemos que arrancar la cizaña. Somos nosotros quienes tenemos que arrancar el espíritu de iniquidad de nuestra vida, y tenemos que pedirle al Señor que nos diga qué tenemos de iniquidad para poder romper esas ataduras, para poder arrancarlas. No es Dios el que te va a arrancar a ti las cosas, eres tú el que toma la decisión. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Cierto que sí? Entonces, después de eso, miramos otra cosa más. Él, fuera de que siembra la cizaña, ¿sí?, además de eso, nos instiga a la falsa doctrina. Y es una cosa que la vemos en todos lados. Por eso yo les decía, en la prédica pasada, yo les decía que yo prefiero mejor coger la Biblia y leer la palabra. ¿Por qué? Porque de esta forma no tengo confusión. Pero tenemos que seguir buscando una Biblia que nos hable del comienzo de los comienzos. Una Biblia que nos diga no aquello que el humano ha traído, ¿sí?, sino lo que Dios ha colocado en la Torá. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos dé una revelación para poder escoger una Biblia que tenga, ¿sí?, que verdaderamente no nos cambie las cosas, porque entonces si nosotros vamos a estar orando sobre esa cosa que está cambiada,
¿Qué sucede? Pues estamos haciendo morcillas para el diablo porque estamos orando en lo falso. Estamos teniendo una falsa doctrina, llevándonos a apostatar de la fe y escuchar espíritus engañadores. Miren, ¿sí entendió? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la revelación en la verdadera palabra. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Ahora, también pervierte la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Eva? Sí, le dijo unas cosas que Eva, sin darse cuenta, cayó en la trampa y listo, y pecó. ¿Listo? Sus métodos son, primero, sacarlo a uno fuera del contexto. ¿Sí? Creo que hablábamos de los que leen la palabra, ¿sí? En la parte religiosa. Ellos hacen un concepto de la prédica, ellos hacen un concepto de la cita bíblica y ellos establecen ese concepto como si fuera algo que no tiene cambio, algo único, y no aceptan los otros conceptos que se puedan dar. Y nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos al Espíritu de Dios para que Él a nosotros nos revele el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que trae el Espíritu de Dios a nosotros? Nos trae paz, nos trae gozo y nos trae prosperidad. Lo tenemos que darnos cuenta para poder entender que estamos en Él. Amén. Eso está en Génesis capítulo 3, 1, 4 y está en Mateo 4, 6. Hace que la palabra se interprete mal. O sea, ¿qué sucede? Que yo voy, leo la palabra, ¿sí? Y en vez de leer la palabra bien, digo, bestia, ¿cómo comía? Dormía sobre una vieja. Y le dice la profesora, a ver Juanito, hágame el favor, lea bien. Y dice, vestía como comía. Dormía sobre una vieja estera, la vida de San Juan Bosco. Entonces es así como nosotros tenemos que aprender a leer la palabra y decirle al Señor que no se nos crucen las miradas para que de pronto no estemos leyendo mal. Amén. A veces hace lo siguiente, dice, sobreenfatiza un aspecto e ignora la otra parte. Por ejemplo, cuando hablamos de la predestinación y cuando se habla de la libre voluntad. Algunos dicen que es que la predestinación, cuando eso nosotros sabemos y conocemos que la palabra no habla sobre eso, ¿sí? Pero él sí habla también de la libre voluntad, pero él la dice como que los religiosos hablan del albedrío, ¿sí? Cuando esa palabra no existe. Amén. Sí. Atenúa ciertas doctrinas, pero él a veces actúa sobre determinadas denominaciones para hacernos creer que esa denominación está en lo cierto, está en lo cierto, está en lo correcto. Pero ellas están, si nosotros lo analizamos en base a la palabra, con base a la palabra, nos damos cuenta de que la palabra que ellos predican, la doctrina que ellos hablan es falsa. Tiene algo que cambia, algo que lo modifica. Además de eso, él estorba todo lo que sea obra de Dios. Él va en contra de todo lo que sea planificación de Dios. Él va en contra de la voluntad de Dios. Es de anotar que si a nosotros algo nos encanta, por decir, usted de pronto dice, yo quiero hacer tal cosa, y de pronto en su corazón nace hacer esa cosa, y usted va a hacerla, amigo, le estoy diciendo que está haciendo algo en contra de la palabra de Dios. Porque primero que todo tenemos que ir a la presencia de Dios para que Él a nosotros nos diga la palabra, nos diga que sí está de acuerdo con nosotros por medio de la palabra, para que nosotros podamos comprender y entender que es la palabra misma la que nos da el permiso. Y en la medida que tú recibes ese permiso, todas las cosas se abren así en cascada y todo viene, pero todo viene a favor de nosotros, pero de acuerdo a la palabra. Me explico. Si yo de pronto necesito una labor, no digo trabajo porque a mí no me gusta expresar esa palabra, una labor, y le pido al Señor que me dé esa labor, y de pronto aparece alguien y me dice, bueno, yo le voy a dar a usted ese empleo, pero en ese empleo usted tiene que trabajar todos los días y también trabaja el domingo y yo le doy un excedente. Entonces, cuando ya uno ve que eso le lleva a que uno tiene que perder la relación con Dios, es cuando uno tiene que empezar a hacer un análisis y tiene que ir donde el predicador para que el predicador ore al Señor y
le traiga a usted el mensaje, para que no caiga de pronto en la tentación. Voy a explicarles un ejemplo que me pasó, ¿cierto? Sí, todo lo que yo digo es porque me ha pasado. Una vez estábamos arriba en la 29 con 17 y yo tenía un carro blanco para vender, un Hyundai. Entonces nos fuimos a la iglesia y empezamos a orar: Señor, necesito vender el carro, tal cosa, necesito que tú envíes a alguien para que nos compre el carro. Y oh sorpresa, llamó una persona y dijo: yo le voy a comprar el carro, pero necesito que el carro me lo traigan a tal parte. Entonces yo de una vez corriendo fui, cogí el carro y se lo llevé. Era una consignataria. Cuando yo entré y puse el carro ahí, me llega el tipo y me dice: llene estas hojas. Y dije yo: bueno, ¿y para qué quiere que llene las hojas? Necesitamos hacer el documento, un documento de compraventa, no para llenarle hojas. No, es que el carro pues no se le compra, el carro lo que pasa es que se recibe en consignación y usted, esas hojas es para que usted reconozca un arriendo del carro aquí en este consignatario. Fíjense cómo actuó el enemigo, ¿sí? Y cómo yo fui a esa parte. E inmediatamente el Señor puso en mi corazón, y una vez yo lo que hice fue, una vez cogí las llaves, cogí el carro y arranqué y me vine. Y así es como muchas veces a uno el enemigo lo engaña, mis amados hermanos. Por eso tenemos que estar siempre dirigidos por Él, guiados por Él. No podemos apartarnos de Él. Además de eso, el enemigo resiste las oraciones de los siervos de Dios. Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 13. Y además de eso, sin el permiso de Dios no lo podemos hacer. Daniel 10, capítulo 10, versículos 12 y 13 también está ahí. Entonces, por eso es que si ustedes leen, también hay una parte de Daniel donde él dice, donde viene el ángel y le dice: es que nosotros estábamos, ¿sí? Veníamos con la carta ya, con la misiva, para decirle que la oración suya había sido ya escuchada, y nos encontramos con el príncipe de Persia. ¿Se acuerdan de eso? Y estábamos luchando. Entonces yo vine a decirle eso y me devuelvo otra vez a seguir luchando con los príncipes. Amén. Además de eso, él ciega a los hombres a la verdad. Esta cita bíblica, así, cuando yo la leí, la aprendí y el Señor me la mostró, me dejó a mí pero pasmado. Segunda de Corintios 4:4, donde él es el príncipe de este mundo, ¿sí? Y él es el que coloca un velo que también está reforzado por Dios, porque Dios también permite, sí, que nosotros seamos, porque eso lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 20. Él dice que va a traer sobre los malvados, sobre los inicuos, va a traer que se confundan, que estén confundidos y que hagan siempre lo malo y que todo el tiempo se hundan y se hundan y se hundan. Eso es lo que explica Romanos 1, 20 al 30, creo que es. Roba la palabra de Dios del corazón humano. De esta forma le arrebata lo que ha sembrado. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 19. Entonces, cuando dice que la semilla cayó, ¿dónde? Le damos en la cita. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Entonces, si lo vemos ahí, ¿cierto? Acusa a los cristianos delante de Dios. Él es el acusador ante la presencia de Dios. Entonces, todo lo que usted haga, cuando usted va a echar una maldición, acuérdese que esa maldición va para adelante también para usted y también sube arriba. Y al estar arriba es cuando básicamente el enemigo es el que la coge. Si usted echa bendiciones, entonces lo que sube es la bendición, y lo que coge Jesús, que es nuestro abogado defensor, coge las bendiciones. Amén. Eso está en Job capítulo 1, versículos 7 al 12, en Job capítulo 2, versículos 3 al 6, en Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 4, en Apocalipsis 12, versículo 9, en Lucas 22, 31, 32, en Hebreos 7, 25 y en Romanos 8, 33, 34. Eso es para que ustedes vuelvan otra vez a revisar, ¿sí?, esta charla. ¿Listo? Como una especie de forzarlos a que otra vez lo revisen. Amén. También tiende lazos a los hombres, ¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, Manuelito. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Y también está en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Es de anotar que él también tienda
O sea, Él nos tienta, Él siempre vive pendiente. Acuerda lo que habíamos hablado en Santiago capítulo 1, versículos 14. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que Él da la tentación, o sea que la tentación viene, se presenta. Cuando aparece ese muñequito, cuando aparece esa tentación del dinero, cuando aparece esa tentación de la fama. Entonces Él llama la atención que se demuestre en la palabra, pero es algo que está autorizado por Dios. ¿Sí? Eso está en Job. ¿Sí? Para poder Satanás tentar a Job, tiene que pedirle permiso a Dios. Porque no estamos hablando del mundo, estamos hablando de nosotros, los cristianos, los creyentes. ¿Ven? Entonces, en esta forma, Mateo 4, versículo 1 y Efesios 6, versículo 11. Es interesante que puede referirse a dos cosas. Primero, que reexamina y prueba con la idea de mejorar. Génesis 22, 1. Reexamina y prueba con la idea de mejorar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Heme aquí, Señor, amén. Y por ahí también es para seducir a hacer el mal. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces, de esta forma, Él aflige. Él causa una aflicción. Hoy estaba leyendo, en estos días me puse a leer el devocional que tengo para este mes, ¿sí? Que es de Ezequiel, ¿sí? en donde en la medida que la persona entra dentro del plano de maldad y se da cuenta de que está entrando en ese plano de maldad, en su corazón asiste a aflicción. O sea, él empieza a afligirse. Y es lo que trae Satanás. Él aflige a las víctimas, Él aflige a los creyentes. A los otros no los aflige porque los otros están gozosos de estar haciendo lo que están haciendo, el mal. Ya que Satanás no puede poseer a un cristiano, sin embargo, en la medida que Dios lo permite, puede oprimir a un hijo de Dios, tanto física como mentalmente, como en el caso de Job, para purificarlo, u otras veces para castigarlo. En Job capítulo 2, versículo 7, en Lucas 13, 16, en Hechos 10, 38, en 2 Corintios capítulo 12, 7 y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 2. Hasta aquí llegamos. Entonces, ya la próxima vez hablaremos de lo que continúa, ¿sí? De lo que continúa haciendo el maligno sobre cada uno de nosotros, que nos engaña, que nos socava de la santidad de Cristo Jesús. ¿Sí? Y también hablaremos de las moradas de Satanás. Y también hablaremos de la victoria del creyente. ¿Cómo tenemos que nosotros para andar de victoria en victoria? ¿Cómo tenemos nosotros que estar ministrados por el Señor para poder caminar de victoria en victoria? Bueno, mis amados hermanos, hagámosle una oración al Señor, digámosle que gracias por todo, pero antes que nada que nos defienda. Porque eso sí, este enemigo debe estar furioso por lo que estamos hablando. De eso sí, téngalo por seguro. Está furioso. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Porque tú nos has enseñado, Señor, cuáles son los mecanismos, cuáles son las armas, cuáles son las formas como el enemigo nos ataca. Y que si nosotros la conocemos, si nosotros la vislumbramos, entonces hay sanidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la roca eres tú, mi amado Dios. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, mi amado Dios. Por eso aquí estamos, Señor, para que seas tú, Señor, enseñándonos cada día más, para poder ser limpios, Señor, para que este vaso sea un vaso limpio, un vaso libre completamente, un vaso donde se pueda ver a través del cristal y tú puedas ver el corazón de todos nosotros, para que tú sepas cómo somos, Señor, aunque yo sé que tú ya lo sabes, tú ya lo conoces, pero todo el día a día, señores, tenemos que limpiar, Señor, esta ánfora, para que sea para ti, Señor, un vaso donde tú puedas, Señor, beber, Señor, del fruto que nosotros estemos dando. Padre, te damos gracias, llévanos con bien, Señor, cuídanos y protégenos, Señor, en este caminar que vamos hacia nuestro hogar. Cuídanos esta semana, Señor, que todo lo que hagamos sea en tu nombre, Papito Dios, que todo lo que hagamos sea bendecido por ti, mi amado Dios, y que nosotros podamos, Señor, caminar en gloria de
victoria en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.